Hola, soy Andrés Camacho, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a hablar de procesado discreto de señales continuas. Empezaremos viendo un esquema de este tipo de procesado. Hablaremos de la conversión analógico-digital o AD, de la conversión digital-analógico o conversión DA y de la equivalencia entre el filtro analógico y el filtro digital cuando se utilizan técnicas de procesado digital para realizar un filtrado analógico. El esquema con el que vamos a trabajar es este de aquí. Cogemos una señal continua, una señal analógica X sub C de t, esa señal se digitaliza, se pasa a una señal digital, se procesa y una vez la señal procesada se convierte otra vez a una señal continua. Este es un ejemplo típico de procesado de señal que encontramos, por ejemplo, en audio, lo que hacen cadenas de música al trabajar con esa señal que proviene de un micrófono o de cualquier tipo de fuente de audio. Bueno, si analizamos el bloque y definimos las señales de la forma que estamos viendo aquí, llamamos X sub C de t a la señal continua, dependiente del tiempo, X sub D de n a la señal discreta, obtenida después de la conversión continuo-discreto. Después añadimos un sistema de tiempo continuo que convierte la señal X sub D de n en una señal I sub D, porque es la salida de n. Y a continuación le aplicamos una conversión discreto-continuo para obtener la salida I sub C de t. Bueno, pues estas son las definiciones: el conversor continuo-discreto o conversor analógico-digital o AD, conversor discreto-continuo, conversor digital-analógico o DA. Están trabajando tomando muestras de la señal analógica, este conversor, cada t segundos, y este otro conversor está convirtiendo señales digitales en señales analógicas, poniendo muestras de la señal digital en la señal analógica también cada t segundos. Necesitamos que el conversor continuo discreto y el discreto continuo trabajen funcionando a la misma frecuencia de muestreo o con el mismo intervalo de muestreo. T recibe el nombre de periodo de muestreo. ¿Qué hace el conversor AD? Bueno, el conversor AD lo vamos a modelar de la siguiente forma. Dado una señal continua X sub C de t, si esta señal es multiplicada por un tren de deltas y obtenemos a partir de ahí la señal que denominaremos X sub P de t, si tenemos un equipo ideal que midiera el área de cada una de las deltas resultantes y formara a partir de aquí la señal X de n, midiendo esas áreas, pues este sería el modelo matemático de un conversor analógico digital. Vamos a ver cuál sería la señal que tendríamos en estos puntos que estamos viendo aquí. Si la señal X sub P de t es esta línea blanca, si es multiplicada por una señal P de t, la señal X sub P de t correspondería a estas deltas de distinta amplitud y marcadas de color rojo. Aquí tenemos esto mismo, pero hecho utilizando un distinto tiempo de muestreo, un distinto intervalo de muestreo. Vemos que trabajamos con la misma señal continua, pero es muestreada con un tiempo de muestreo diferente. Si ahora medimos cada una de estas deltas y formamos la señal X de n utilizando la amplitud de cada una de estas deltas, pues tendríamos la señal X de n para el caso de muestrear con el tiempo de muestreo que hemos visto en la parte de la izquierda, con el tiempo de muestreo de la parte de la derecha en esta gráfica de aquí y en la otra. Si ahora dibujamos los espectros, vemos que en la primera gráfica, en la primera situación, donde utilizábamos un tiempo de muestreo más pequeño, lo que ocurre es que el espectro tiene esta forma de aquí. Este es el espectro de la señal digital muestreada, este es el espectro de la señal original y este es el espectro de la señal multiplicada por un tren de deltas. Podemos comprobar aquí que básicamente tienen la misma forma: el espectro de la señal muestreada por un tren de deltas y el espectro de la señal digital obtenida. Si cambiamos el intervalo de muestreo haciendo este t más grande, lo que va a ocurrir es que las repeticiones que obtenemos en la señal digitalizada son repeticiones más próximas. Aquí tenemos un muestreo de una señal sinc. Una señal sinc tiene un espectro que es rectangular. Si lo muestreamos utilizando un periodo de muestreo t igual a 1/4 y la señal sin con la que estamos trabajando es esta de aquí, que tiene nulos en 1, 2, 3, 4, etc., lo que obtenemos es esta señal discreta que estamos viendo aquí. Si aplicamos lo que hemos visto antes, este es el espectro de la señal continua, el espectro de la señal discreta va a consistir en una repetición del espectro de la señal continua y un escalado.
apareciendo lo que estamos viendo. Hemos hablado de una conversión continuo-discreto mediante este bloque de aquí y que nos va a permitir transformar señales continuas en señales discretas. Pero esas señales discretas son procesadas y luego son convertidas a señales continuas. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación va a ser la conversión discreto-continuo. El bloque conversor discreto-continuo o digital analógico funciona de la misma forma que hemos visto este bloque de aquí, pero invertida. Es decir, a partir de la señal continua obtendrá una señal x sub p de t y a partir de ahí, utilizando un filtrado paso bajo, como que estamos viendo en la figura, nos dará una señal analógica. Si entre medio del conversor continuo-discreto y el conversor discreto-continuo utilizamos un bloque que me realice un procesado lineal, como el que estamos viendo aquí, un procesado LTI o un filtrado, pues lo que tendremos es que la señal continua que teníamos en este punto se convirtió en discreta con un espectro como este, y si le aplicamos un filtrado con esta respuesta en frecuencia, pues lo que tendremos en este punto de aquí va a ser esta señal filtrada. Si ahora esto es convertido a analógico, lo que tendremos será una señal analógica que proviene de otra señal analógica y que ha sido filtrada mediante técnicas digitales. Pero todo este conjunto que estamos viendo aquí, conversor continuo discreto, conversor discreto continuo y procesado discreto realizado de forma intermedia mediante este filtro que estamos viendo aquí, ¿a qué equivale? Bueno, pues esto que hemos visto equivale simplemente a un filtrado analógico con una respuesta en frecuencia correspondiente a la primera repetición de la respuesta en frecuencia del filtro digital utilizado, pero escalada. Con esto terminamos y hemos visto cómo hemos utilizado el procesado digital para tratar señales analógicas y hemos visto cuál es la equivalencia entre los sistemas analógicos de filtrado y los sistemas digitales mediante los cuales se han realizado esos filtrados. Con eso termino y muchas gracias por su atención.